La organización Foro Penal Venezolano denunció el incremento de la persecución a los militares. En las últimas semanas, al menos 30 efectivos han sido detenidos, ascendiendo a 82 los militares tras las rejas. La ONG reportó además desapariciones forzadas y persecución contra familiares de efectivos militares que han manifestado su descontento contra el régimen. Este es un informe de Daniela Zambrano en Caracas. Olivia, buenas tardes. Denunció el Foro Penal Venezolano que ese alzamiento que tuvo lugar en Cotiza, en el oeste de Caracas, una zona popular, el pasado 21 de enero, recordemos, de un grupo de guardias nacionales que se sublevaban contra Nicolás Maduro, trajo duras consecuencias a la familia militar, que no solo están siendo perseguidos militares, sino también sus seres queridos. El llamado es a que cese la persecución, que cese esta represión, sobre todo en las zonas populares, y también denunciaron y les preocupa las desapariciones forzadas. ¿Qué se entiende por desapariciones forzadas? Personas que son detenidas pero que se desconoce su paradero, incluso por 2 días o por más de una semana. A la fecha, el Foro Penal Venezolano registra todavía 4 personas desaparecidas que sus familiares denunciaron que fueron detenidas pero no saben dónde se encuentran. Uno de los casos más significativos ha sido el del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Harry Solano, quien logró evadirse tras participar en el alzamiento contra Nicolás Maduro el pasado 21 de enero en el destacamento de la Guardia en Cotiza. Según la ONG, la arremetida ha sido contra sus familiares. 5 miembros de su familia, civiles, y 2 miembros de su familia, militares, fueron virtualmente secuestrados y fueron amenazados para que de alguna manera revelaran el paradero que además no conocían del sargento Harry Solano. Una práctica que aseguran no es nueva bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero que en las últimas semanas se ha incrementado. Que un militar secuestre a la familia de un compañero de armas para intimidarlo, para forzarlo a aparecer o para hacerlo comparecer ante una justicia que hoy por hoy no existe, no solamente es un crimen, es un acto de cobardía. Según el Foro Penal Venezolano, a la fecha ya son 82 los militares entre activos y retirados tras las rejas, cerca de 30 arrestados en las últimas semanas. Esa línea que se mantuvo durante todo el año 2018, que fue la de represión del mundo militar, de intimidación del mundo militar, no ha cesado. Las desapariciones forzadas también son motivo de preocupación de la ONG Defensora de Derechos Humanos. De ese número de 11 desapariciones forzadas, 4 se mantienen desaparecidos. A la fecha contabilizan 966 presos políticos, el número más alto en los últimos 18 años. Familiares de los detenidos exigieron una vez más su libertad. Mi hermano, al igual que 16 muchachos, se encuentran allí detenidos de manera injusta, por salir a la calle a defender la Venezuela que todos queremos. Les preocupa además el estado de salud de los detenidos. Está bajo una severa depresión normal para una persona inocente que va a cumplir 9 meses en la cárcel de Ramo Verde. Las detenciones a militares se producen en momentos en los que Nicolás Maduro depende de la cúpula militar para mantenerse en el poder, tras el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional como jefe de Estado y el respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La ONG hizo un llamado a los militares y a sus familiares a que continúen denunciando las violaciones a derechos humanos, que además estas van a ser elevadas ante organismos internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos. Es la información desde Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Gracias, Daniela, gracias por la información. Saludamos a Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Alfredo, bienvenido, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania, y a todo público de Latinoamérica pendiente de Venezuela. Alfredo, escuchábamos la nota de Daniela, vemos este informe, que el balance lo que nos muestra es cómo se ha elevado el número de militares detenidos. Bueno, al día de hoy en la lista de presos políticos hay 82 militares activos que son presos políticos. Hay que notar que el número actual de presos políticos es 966, según la lista que estamos refiriéndonos el día de hoy. Ahora bien, de este número hay que tomar en cuenta que estos 82 militares activos básicamente han sido detenidos desde el año 2018 hasta ahora, e incluimos al día de hoy 24 que fueron detenidos por un acto
digamos, de oposición al gobierno, al régimen en el 21 de enero, y se encuentran, por cierto, varios militares retirados que no contabilizamos en esta lista. Por ejemplo, en esta última semana se tuvieron 3 militares retirados y 2 militares activos. Y otro punto importante que no podemos dejar de referirnos es a la detención y desaparición ya sistemática de familiares de aquellos militares activos o retirados que buscan y que no encuentran y que de alguna manera los buscan por estar supuestamente involucrados en actos conspirativos. Recientemente hubo, por ejemplo, la desaparición, ya aparecieron por las denuncias que estuvimos realizando, de 5 tanto miembros de familia como amigos de un sargento que andan buscando. Entre estas personas que desaparecieron, incluso denunciaron torturas, está una muchacha de 19 años de edad, una señora de 73 años de edad, la madre de este sargento de 63 años de edad, y otros 2, digamos, amigos de este sargento que también fueron objeto de desaparición forzosa. Alfredo, ¿de qué tipo de torturas estamos hablando? Lamentablemente las torturas que se han venido denunciando y que inclusive se han hecho referencia en tribunales y también en denuncias ante instancias nacionales e internacionales, es el uso de bolsas plásticas, y así lo refieren, repito, y nuestros llamados a la investigación concreta para verificar cada una de esas situaciones, el uso de bolsas plásticas para asfixiar a las personas, las golpizas, lamentablemente ya es algo regular y que incluso las víctimas, los detenidos, ni siquiera las cuentan como tortura muchas veces porque lo ven como casi que regular. El uso de descargas eléctricas es algo que hemos ya visto en varias ocasiones. Y bueno, y humillación y maltrato de diferente tipo, incluyendo pues el aislamiento de estas personas, la incomunicación en cuartos oscuros, que así nos denuncian. Pero eso ha ocurrido y hemos hecho la denuncia en reportes que ya han aparecido, inclusive que hemos enviado en diferentes instancias, ya ha ocurrido, repito, de manera sistemática. Alfredo, hubo alarma en las últimas semanas por la detención de menores de edad. Entiendo que muchos de ellos ya fueron liberados. A la fecha, ¿cuántos menores y en qué condiciones se encuentran? Sí, importante, porque en total, solo desde el 21 de enero hasta el 31 de enero contamos al final 137 adolescentes. Menores de edad, quiere decir menores de 18 años de edad, donde habían personas de 14 años, de 16 años, incluso niñas menores de edad. En virtud y por eso es tan importante la denuncia internacional y agradecemos esta oportunidad y esta ventana que a los defensores de derechos humanos nos dan los canales internacionales y las redes sociales también, porque esa presión de la población en redes sociales y de los canales internacionales hizo que se liberaran la gran mayoría de todos estos menores de edad. Inclusive se hicieron actos casi que públicos donde se expresó que se estaban excarcelando a estas personas. Hablo de excarcelar entre comillas, porque no están libres estos menores de edad, inclusive están sometidos todavía a procesos y presentaciones ante tribunales con la amenaza de que si protestan nuevamente pueden ser encarcelados otra vez. Quedan en este momento todavía 10 menores de edad privados de libertad que estamos pues exigiendo su liberación, pero en total sí quedan 10. Es importante notar que, claro, los menores de edad son menores de 18 años, pero entre 16, 17 y 18 años no hay mucha diferencia. Y en este momento se encuentran también muchachos en bastante cantidad de 18 a 22 años de edad. Hablaba, por cierto, hace poco en el estado de Aragua, en la cárcel de Alayón, con un muchacho de 18 años de edad que estudia en la Universidad Central del estado de Aragua, estudia ingeniería, por cierto, y ahí está con otros 2 de la Universidad Central de 18 y 19 años de edad. Hay deportistas, hay muchachas también estudiantes, y así tenemos todavía que quedan estos 47 estudiantes privados de libertad, de 95 que hubo la semana pasada, de un total, que este número es importante también, de 700 personas que al final contabilizamos que quedaron, que todavía se mantienen privadas de libertad
por las protestas donde quedaron detenidas 988 personas entre el 21 y el 31 de enero. Alfredo, ¿qué pasó en la última manifestación? La del día sábado. Entiendo que no se produjeron detenciones. Sí. En total, al día siguiente de la manifestación, contabilizamos 3 detenciones ese día, una en el estado Portuguesa, otra en el estado Apure y otra en el estado Miranda, en Los Teques. Ciertamente es excepcional, o lamentablemente es excepcional lamentablemente que sea excepcional, pues que digamos que sea excepcional que hayan detenido pocas personas, pero comparado con otras manifestaciones, sí, fue un día que nos sorprendió que no hubo tantas detenciones. Es decir, incluso pues nosotros como Foro Penal el domingo estuvimos bastante, por primera vez, calmados luego de una manifestación porque no hubo tantas detenciones, solo 3. Efectivamente, consideramos que eso ocurre por la detención masiva que ya existía de la semana anterior y las denuncias que se llevaron a cabo. Les decía que se mantienen privados de libertad en este momento, a esta hora, 700 personas de esas que detuvieron, de las 988 que detuvieron en esa semana. Lo que quiere decir que ya es bastante el número que están en las cárceles, que incluso no tienen en muchos casos donde meterlas. Entonces, esa denuncia, más la capacidad de detención de personas, probablemente trajo como consecuencia que no hubiese una represión particular el 2 de febrero, este sábado 2 de febrero. Y para finalizar, Alfredo, sé que constantemente están en conversaciones con la ONU, con la OEA, y que hay preocupación de estos organismos ante la violación de derechos humanos. ¿Hay intención de enviar una comisión? ¿Cómo avanza este proceso? La intención de enviar comisión a Venezuela siempre la ha habido. El tema es que estos organismos internacionales, llámese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etcétera, no pueden entrar a Venezuela si el gobierno no le permite la entrada. En cuanto a la alta comisionada de Derechos Humanos, se ha hablado en varias ocasiones de que supuestamente el gobierno la invitó. Sí, la invitó, pero todavía no le ha dado la entrada formal, todavía no le han dado, y eso es importante notarlo. Una invitación fue una carta, usted puede venir cuando quiera, pero no le ha dado la invitación formal donde le garantice su entrada, su seguridad, etcétera. Ahora bien, esa intención hay, pero también esa intención, seriamente, si va a haber una visita, va a tener ciertas condiciones, entre ellas que no es una visita digamos, a las autoridades que tienen a las personas recluidas, es una visita a las personas recluidas, a las víctimas, a las ONG, y esas condiciones se les tienen que garantizar. Por ejemplo, si la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien el gobierno la invitó digamos, inicialmente, pero que no le ha dado, digamos, la invitación oficial como para que ella venga, esa visita implica que ella tiene que ver, por ejemplo, y hablar con los presos políticos, con los militares detenidos, con los familiares que han sido desaparecidos, con las personas torturadas, con las ONGs que llevamos estas causas. Entonces supongo que esa visita, incluso si se autoriza y se efectúa, al menos desde el punto de vista del gobierno que le dan la entrada, tiene que ser bajo ciertas condiciones. Pero nosotros como Foro Penal hemos hecho denuncias a todas las instancias, hay preocupación por lo que ocurre, ya ha habido declaraciones recientemente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos esperando decisiones de la Organización de Naciones Unidas y seguimos haciendo las denuncias respectivas, incluso por las desapariciones forzosas que han existido. Alfredo Romero, director del Foro Penal. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden.